Hoy vamos a hablar de las BPMs, pero un poquito más sobre los registros que se deben de llevar en los lugares de trabajo. Entonces, sí voy a hacer un pequeño, lástima que no están todos, pero voy a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que ya vimos. Entonces, estas son unas estadísticas de aquí de Guate, para que veamos la importancia de por qué implementar BPMs y cómo esto sí afecta en el país. Por ejemplo, acá nos dice: las enfermedades transmitidas por agua y alimentos constituyen un grave problema de salud pública en todo el mundo, siendo una causa de morbilidad y mortalidad. O sea, no solamente nos enferma, sino también se mueren personas por las setas a nivel mundial. Anualmente 48 millones de personas en los Estados Unidos se enferman por consumir alimentos contaminados. En Guatemala, desde el año 2009 al 2015, se presentó un total de 3.696.814 casos reportados. Entonces, sí es importante. No es que estemos mejor sin implementarlas, sino que hay en realidad un respaldo que nos hace querer trabajar en esto. Remover el 100%, digamos, de la basura visible, hasta un 99% los microorganismos. Juntos pues ya nos van a dar la higiene. En esto también entra hasta para el lavado de las manos. Una cosa es que nosotros nos lavemos la mano con jabón, que es lo primero que vamos a hacer en los procesos, lavarlas hasta que ya no quede suciedad visible, y luego lo vamos a desinfectar aplicando alcohol gel, que eso también ya lo hablamos en una de las clases, o incluso hasta en jabones con yodo, que ya nos dan las dos tareas. Entonces, las superficies es muy importante que nosotros apliquemos las dos, la limpieza y luego la desinfección, en todos los materiales o en todos los utensilios donde nosotros manipulemos alimentos. Les voy a pasar estos como files, digamos, de diferentes auditorías para que ustedes vean qué es lo que le califican a uno cuando uno se está sometiendo a una auditoría. Solo quiero que veamos en esta parte. Entonces acá dice auditoría proveedores, y lo primero que aparece son buenas prácticas de manufactura. Este es el formato de una auditoría externa. Entonces, en esta auditoría externa estos son los rubros que tendrían que calificar. En el programa de capacitación anual se incluyen las buenas prácticas de manufactura, y de todo tenemos que tener evidencia o respaldo. Eso quiere decir que si yo voy a capacitar a mi personal, le doy la capacitación y hay hojitas de evaluación, o sea, no solamente de asistencia, sino una hojita de evaluación donde yo verifique que ellos hayan aprendido el contenido. Entonces, si no, puntuación, observaciones, acción correctiva a realizar. Nosotros, cuando nos sometemos a una auditoría externa, nuestro objetivo debería de ser no tener tantas acciones correctivas. Lo que menos queremos tener en una auditoría externa es una no conformidad, porque si tenemos más de 3 no conformidades en todo el proceso, pues no optamos a una certificación. Entonces, una cosa es que nosotros veamos los rótulos, porque como se los dije en algún momento, todo tiene que estar identificado. O sea, aunque ya lo sepamos, igual a todos se nos debe recordar cuáles son las prácticas que debemos de tener mientras estamos en todos los procesos. Entonces, no comer, no fumar, y aparte que se prohíba esto en el área de trabajo. Si ustedes vieron en el video, en todos los pasos que van ahí, todos usan su redecilla, las botas que sean necesarios, guantes si aplica o no para el proceso, aparte del uniforme que es blanco, algunos llevan delantal. Entonces, eso debe estar. O sea, nosotros lo vamos a observar que todos lo estén cumpliendo, y aparte que hayan rótulos donde diga cómo se deben utilizar. Por ejemplo, la redecilla, ¿se deben cubrir las orejas, sí o no? Sí. Entonces, si alguien anda con las orejas descubiertas, pues entonces aquí tendríamos que poner que no cumple. O en la puntuación, porque dependiendo de la auditoría que estemos haciendo, en los valores numéricos podrían entrar rangos de 60-70, de 70-80, etcétera.
En todas las actividades que se realizan dentro de la industria o la transformación de alimentos deben de haber manuales. En el siguiente, después de que veamos el segundo video, justamente ustedes van a tener un ejemplo que fue el que el ingeniero les mandó ayer, un ejemplo de un manual de buenas prácticas de manufactura. El ejemplo que les envié es específicamente para transporte y almacenamiento del producto ya terminado. ¿Sí? Pero tienen que haber para todo, para recibir la materia prima, para el proceso de la línea de producción y luego para almacenar el producto terminado. Ya ahorita ya no estamos solamente las prácticas del personal, sino también las instalaciones. Cuando estamos implementando un programa de BPMS en una industria de transformación de alimentos, estas auditorías internas, porque esta es la externa, les decía, ¿verdad? Pero nosotros dentro de las internas, esto lo tenemos que ir evaluando todas las semanas. O sea, los lunes voy a evaluar prácticas del personal, los martes voy a evaluar en instalación de infraestructura, los miércoles voy a evaluar baños, tanto de servicio de visitas como de los trabajadores. Ahí voy por miércoles, ¿verdad? Luego jueves en control de plagas. El viernes voy a evaluar todas las bodegas. Entonces, todas las semanas tiene que haber un registro de un checklist o de evaluación de las buenas prácticas de manufactura en todas las áreas que corresponden a la industria. ¿Qué decíamos de los instrumentos de limpieza o de los utensilios de limpieza? Tienen que estar revueltos los mismos del área de producción con los que yo hago limpieza en el baño. Tienen que estar en lugares separados. Lo mismo el área, ¿verdad? O sea, si yo voy a tener la línea de producción, digamos, no sé, de salchichas o de embutidos, ¿verdad? En una parte, el baño no debería estar a la par, ¿sí? Porque ahí el riesgo de contaminación es muy alto. En todos los equipos deben de ser multidisciplinarios, y ahí sí necesitamos a ingenieros, ¿verdad? Para que nos diseñen. Dentro del manual, si no mal me recuerdo, dentro del manual que les compartió el ingeniero, ahí va un modelo de cómo debe estar la bodega, por ejemplo, porque ese manual es específico para transporte y almacenamiento, pero sí debe ser un equipo multidisciplinario, o sea, con ingenieros, en su caso pues también van veterinarios, ¿verdad? Y personal que sí domine o profesional que domine la implementación de BPMs. ¿Y qué quiere decir? Digamos, una ventana en un área industrial, ¿podría estar así? No. ¿Qué le tenemos que poner? Pedazo. Exactamente. Igual los drenajes, por eso lo dice acá. Los drenajes están provistos de rejillas para evitar la entrada de plagas. O sea, todos los drenajes, los de, digamos, si tenemos centros de lavado, también lo tienen que tener. Hacemos el lavado de manos, que también tenía un video, pero ese sí lo había hecho yo. Primero nos lavamos las manos y luego, ya que nos las lavamos, que removamos el jabón y todo eso, entonces ya nos aplicamos, y secas, ya nos aplicamos el alcohol gel de proceso. Sí, esto digamos, pues igual que los baños, pues no puede estar en el mismo lugar o en la misma ubicación que el área de proceso, donde se almacene más la basura. Es bien interesante porque todo esto lo debemos de limpiar diariamente. Aparte que sí vamos a tener botes de basuras en todas las áreas de proceso, en todas. Hay botes de basura, vamos a ver un video que nos explica cómo deben de estar estos botes de basura y cómo deben de estar rotulados también. Y que todo debe ser o tiene que tener la facilidad de poderse limpiar. Entonces, ustedes entran a un basurero de alguna industria y en realidad uno siente como, o sea, debería de ser como estar en un área así de higienizado, ¿verdad? Y para todos los desechos orgánicos sólidos. Deben de estar separados. Deben de estar separados de los líquidos. Sí. Pero... Y cuando hay focos de contaminación, o sea, que nos puedan originar focos de contaminación, debemos de tener o subcontratar empresas que manejen esos residuos orgánicos altamente peligrosos. O sea, hay industrias en Guatemala que están certificadas, hasta los hospitales deberían de manejar ese tipo de tratamientos. Pero en su momento, cuando yo estuve, digamos, en Jutiapa, en el hospital, a veces hasta las placentas después de partos, uno podía encontrarlas en basureros locales y todo eso. Entonces, sí es importante que lo implementemos, ¿verdad? Sí es importante. ¿Sigamos? ¿Sí o no? No, continuemos con el siguiente. Las áreas exteriores cercanas a las áreas de proceso se encuentran libres de agua estancada, fugas u otros problemas que generen propagación de plagas.
Si ven ahorita en estos rubros que hemos estado hablando, a lo que más se va centrando es a evitar la propagación de plagas. Porque como nosotros trabajamos con alimentos, eso a cualquier plaga le va a interesar. ¿Sí? Entonces, el último rubro habla de control de plagas, pero ese lo vamos a ver después del video. Los alimentos secos, tales como enlatados, yerba, fideos, cereales, galletitas, té, café y otros alimentos no perecederos deben almacenarse a temperatura ambiente, máximo 25 grados, en áreas frescas, bien ventiladas, limpias, ordenadas y protegidas de roedores e insectos. Los alimentos refrigerados, tales como carnes, fiambres, productos lácteos, pastas y otros alimentos perecederos, deben almacenarse a temperaturas de refrigeración entre 0 grados centígrados y 5 grados centígrados, a excepción de algunas frutas y verduras que requieren tratamientos particulares. Los alimentos congelados, tales como papas para freír, hamburguesas, pescados, helados y pizzas congeladas, requieren de temperaturas por debajo de los 18 grados centígrados para conservarse adecuadamente. En todos los casos, los alimentos deben colocarse a una altura mínima de 15 centímetros sobre el piso, en repisas de acero inoxidable o sobre pallets, separadas de la pared a una distancia mínima de 30 centímetros, para permitir la inspección, la ventilación y la circulación de frío si correspondiese. Así como es fundamental mantener los alimentos refrigerados y congelados a las temperaturas adecuadas, también es indispensable mantener los alimentos que se exhiben en caliente a temperaturas fuera de la zona de peligro, por encima de los 65 grados centígrados. Para almacenar adecuadamente un producto, cualquiera sea su temperatura de conservación, frío o caliente, es necesario respetar la temperatura requerida, la protección, la adecuada rotulación, la higiene, la sectorización y el orden. Este es un ejemplo y este ya les puede servir, ya les queda a ustedes para poder hacer manuales de las diferentes áreas de trabajo. Entonces dice manual para almacenamiento adecuado de productos en bodega. El presente documento da los lineamientos generales para el mantenimiento de las buenas prácticas de almacenamiento en las bodegas. El objetivo del mismo es el de mantener en óptimas condiciones de sanidad las bodegas mediante la implementación de un programa definido que asegure el resguardo de los productos que ahí se almacenan antes de llegar al consumidor final. Entonces, si se dan cuenta, estas son normas de higiene personal y debería de haber un formato que nosotros utilicemos para ir verificando que se cumpla. La colaboradora dentro del servicio utiliza redecilla, uniforme completos, zapatos cerrados y aptos, uñas cortas y sin pinturas, joyas dentro del servicio. O sea, ustedes pueden empezar con una auditoría de BPMs así de pequeña. Y conforme vamos avanzando en el proceso, entonces ir aumentando a todo lo que necesitemos. Por ejemplo, la colaboradora cumple con área limpia y ordenada, desinfectante de manos. Acá, como era para un servicio de alimentación, dice dietas especiales, correcta preparación de fórmulas. Entonces, que ya va más orientado a un proceso. Acá hay un detalle de cómo debería de hacerlo, ¿verdad? Si se dan cuenta en estos manuales, como son buenas prácticas de manufactura, entonces también se incluye en la seguridad ocupacional. Por ejemplo, aquí, el proveedor maneja indicadores como exactitud de inventario, que es justamente para almacenamiento y transporte. Entonces, en la parte de arriba dice auditoría a proveedores y acá dice almacenamiento y transporte. Y acá va solamente en el formato o el registro de auditoría para almacenamiento y transporte, para la bodega de producto terminado. Y entonces nos preguntan exactitud de inventario, cumplimiento de plan de producción, cumplimiento de plan de MTO preventivo. Se supone que en una industria nosotros vamos a hacer preventivos y no correctivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a estar utilizando montacarga, le vamos a hacer el servicio cuando toque y no después. O le tenemos que hacer, tenemos pesas donde se pesa todavía el producto antes de subirlo al transporte, que todos esos equipos van a estar calibrados preventivamente, no correctivamente. Luego nos vamos a infraestructura,
que de todas maneras nosotros ya vimos en la auditoría, que es parte de lo que nosotros nos van a estar supervisando. Luego tenemos la construcción, y acá dice lo mismo que decía la auditoría. Yo lo que quiero que ustedes observen, con haberles dado a ustedes este ejemplo de auditoría externa y con un manual, es que las dos se complementan. Esa es la idea, que los complementemos, que nosotros vamos a implementar que el piso tiene que ser de fácil para lavar, que vamos a poner azulejo. O sea, cuando yo estoy supervisando, voy con mi formato de BPMs, tiene que haber un pasillo, o sea, entre las tarimas y donde yo pueda para ir chequeando. Aparte, cuando veamos también lo de control de plagas, en esos pasillos deben de haber trampas para roedores. O sea, nosotros lo que queremos es, si entra alguno, de alguna manera lo tenemos que evitar que entre a nuestro producto. Tienen que haber trampas de captura, con cebos o de alguna forma para poder atraparlos a ellos. Cuando nos referimos o cuando está indicando acá que se debe fumigar en el producto que llegó contaminado, que es un reclamo y nos lo está diciendo en el cliente, lo estamos fumigando para que esa plaga no se propague, no para que después sea para consumo, ¿sí? Sino para que esa plaga no se vaya a propagar a nuestro producto terminado. Se los digo porque, o sea, en la industria a veces se ve de todo, entonces para evitar ese malentendido. También hacemos auditorías al transporte que va a llevarse en nuestro producto terminado. Eso quiere decir que nos subimos, vemos que no tengan fugas, que no haya presencia de ¿cómo se llaman estos? De plagas, que no tengan escobas adentro de eso y sobre todo en el de equipo frío. O sea, definitivamente lo tenemos que ver, que no haya tampoco alguna evidencia de que transportaron un material que no fuera. O sea, eso tenemos. Y yo sé que aunque se oye que son muchos formatos y muchos registros, créanme que cuando ya está implementado, o sea, eso se va. Sí, y digamos, algunas empresas lo que hacen es que garantizan que el producto está inocuo al salir de la planta y que después de eso ya es del transportista cuando son subcontratados, de que él mantenga el producto inocuo. Como todos estos procesos de trazabilidad tienen que estar registrados y hay bitácoras adentro del proceso. Entonces, en algún momento entró un reclamo de un cliente, digamos que encontró cabello en un producto terminado. Como tienen fecha de lote y de todo, sí se pudo ubicar quién estaba en la producción ese día, en la empacadora, en si habían hombres y mujeres, y se pudo detectar exactamente a la persona. Esta persona ya había tenido en unas llamadas de atención por no utilizar correctamente el equipo de higiene personal, entre esos la decía. Al detectarse que había sido esta persona, pues en ese caso, en esa empresa se le despidió, porque no había otra forma de que estuviera ese cabello adentro de ese producto terminado. Entonces, cuando ya son efectivos todos nuestros procesos y están bien documentados, o sea, podemos llegar a detectar este tipo de cosas, aunque sea, uno diría, es una paja, buscar una aguja en una paja, pero en realidad sí se puede realizar. Luego nos vamos a ir otra vez al manual de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento, y entramos a la parte donde dice rotación del producto. Y la primera es como una de las más importantes para mí. Dice, todos los productos que se encuentran almacenados en la bodega se manejan bajo el sistema PEPS. Primero que entra es el primero que sale. ¿Alguien ya utiliza esto? Sí. Es súper importante esto, para que el producto que nosotros el producto que sale hoy no es el mismo que tengo que despachar, ¿sí? Sino justo como lo aquí dice, el primero que entra es el primero que sale. Todo producto que ingrese a la bodega se le deberá colocar una cartulina del color de acuerdo a la tabla de colores mensuales, con la finalidad de observar la correcta rotación de productos. A veces en bodega se puede perder, entonces es bien importante las auditorías internas de control semanales, digamos, o en algunos casos podrían ser hasta quincenales, donde podamos observar esto. Porque a veces, o sea, no nos debería pasar, pero ustedes lo ven en el área de marketing, sacan productos en oferta porque son los próximos a vencer, y eso no nos debería de pasar si tenemos una correcta rotación del producto, ¿sí?
Luego, antes de entrar al control de plagas en bodegas, vamos a ver un tercer video. Los residuos pueden ser un foco de contaminación importante para los alimentos. Para que la disposición intermedia y final de residuos sea higiénica, se deben identificar los recipientes con la leyenda residuos. Colocar bolsas dentro de los recipientes. Mantener siempre los recipientes con tapas. Mantener una frecuencia de retiro adecuada al volumen de residuos que se generan. Higienizar los recipientes y el área diariamente al finalizar la jornada. Con el nombre de plagas se identifican aquellos animales, aves e insectos que comen, destrozan, contaminan a los alimentos, transmitiendo enfermedades y provocando grandes perjuicios económicos y riesgos para la salud. Las plagas necesitan 3 elementos claves para poder vivir, crecer y reproducirse. A estos elementos se los suele llamar el triángulo de vida de las plagas, y ellos son agua, alimento y abrigo. Las plagas más comunes son los roedores, las cucarachas, las hormigas, las moscas, las palomas y gorriones. Solo vamos a retomar esto, que eran los pasos para una higiene inteligente. Entonces, lo primero es la preparación para el área de higiene. Eso quiere decir que ese día vamos a tener producción. Se hacen por línea y se separa la producción por completo. Luego la limpieza física, donde vamos a barrer, ¿verdad? Y vamos a remover toda esa suciedad visible. El preenjuague, la limpieza química, que sería vamos a limpiar con detergentes. El posenjuague, está la plaga, que es una especie que se considera como plaga cuando se encuentra en una proporción o densidad que puede llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre o su bienestar. Las ardillas no son consideradas plagas, pero si están en una proporción donde sí me van a perjudicar, entonces la podemos considerar una plaga. Luego, plaga urbana. Según la OMS, las plagas urbanas son aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y bienestar humano. Ahí es donde entran las que vimos en el video: las cucarachas, las ratas, incluso las hormigas, ¿verdad? Sí, también. Luego, dentro de las BPM, nosotros tenemos el MIP, que es el manejo integrado de plagas o control integrado de plagas. Es una estrategia que se usa donde nosotros acá lo que utilizamos son varios métodos para eliminar las plagas, no solo uno, sino varios. Entonces tenemos físicos, mecánicos, químicos o biológicos que nos van a ayudar a nosotros a evitar tanto la proliferación de plagas como el ingreso de plagas a las plantas. Buscamos controlar insectos, moscas, polillas, gorgojos, escarabajos, hormigas, etcétera, y roedores. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ejecutar la mayor cantidad posible de tácticas de control que no afecten la salud ni el medio ambiente y que sean compatibles entre sí. Debe ser un programa proactivo que genere opciones de mejora continua. Eso es para todos los procesos. Entre los sistemas de manejo integrado de plaga tenemos 2, los no químicos y los químicos. Entre los químicos, por lo general, son más mecánicos, contemplan métodos de exclusión, saneamiento, captura e incluso el uso de feromonas según el tipo de plaga a controlar. O sea, por ejemplo, en una planta podemos tener las trampas para roedores, tanto adentro de la planta de proceso como afuera y en sus alrededores. También podemos tener en uno mecánico, serían como lo de las redecillas o sedazo para evitar que entren. Para moscas tenemos uno que nos evite la entrada, es que en las entradas ponemos las cortinas plásticas y también la salida de aire, exacto, para evitar que ellos puedan entrar al área de proceso. Y si ya entraron, podríamos tener, ¿cómo se le llaman a estas plantas de UV? Para que también eso las atraen y que ellos entren y queden atrapados en esta trama. ¿Eso es la cortina de viento entonces? Sí, para evitar que entren las moscas a la planta. Y si entran, utilizamos los otros procesos. Luego, en sistemas químicos incluyen la aplicación de diversidad de plaguicidas sin contemplar ninguna forma de exclusión. O sea, por ejemplo, que nosotros cada cierto tiempo, cada 30 días, sí vamos a fumigar la planta.
O sea, aparte de que tenemos todos estos métodos para evitar que ingresen, sí la vamos a fumigar para los que entraron, entonces que se mueran. Los estamos tratando de reducir a un 90-95% para que ya no sean de peligro o de riesgo para nosotros, ¿sí? Ayudas al manejo de plaga, ¿verdad? Que aquí incluyen al personal y dice que deben participar tanto el personal de la controladora como el personal de la empresa, o sea, los que estamos subcontratando como nosotros. Reportar cualquier falla que vean en los sistemas de control. Si hay una luz UV que no funciona, entonces yo la reporto en mi auditoría interna. Si una cortina se cayó, se rompió, también lo reporto. Si no está funcionando la cortina de aire, también lo reporto. Reportar si se observa algún tipo de plaga en las instalaciones. Para eso es que vamos haciendo la inspección y supongamos en el manual que estábamos viendo de almacenamiento, tenemos que ir con linternas porque las bodegas a veces hay partes que son oscuras, donde vamos a ir revisando que no hayan heces de popós, que no heces de roedores, ¿verdad? Que esos son un poquito más fácil de controlar o de ver, que no hayan residuos de algún animal como una cucaracha. O sea, si lo encontramos, lo tenemos que reportar. No dejar basuras en los alrededores. Comer solo en las áreas destinadas para ello. Por eso es tan importante que tengamos el área de cafetería y que solamente ahí consuman sus alimentos todos los colaboradores. Dentro de las auditorías, también tenemos auditorías para el servicio de alimentación, si es que la empresa da el servicio de alimentación, o en los lockers. También para revisar, hay lockers de vestimentas y hay lockers para la comida y estos están separados. En los lockers donde nos vestimos no puede haber comida, porque por lo general donde nos vestimos es en los sanitarios y donde comemos es en la cafetería, entonces no se debe dar, muchas veces lo encontramos pero no se debería dar. No dejar comida en los vestidores, lo que les estaba mencionando, cerrar puertas cada vez que entren o salgan de la planta, si fuera necesario. Cuando son cuartos de refrigeración, es obligatorio. Dejar las áreas de trabajo limpias y sin residuos de materia prima o producto terminado, que eso se puede dar. O sea, si estamos haciendo embutidos, puede darse que se caiga al piso alguna parte de estos embutidos y entonces eso lo tenemos que limpiar y descartar. Almacenar correctamente materias primas, productos terminados y material de empaque. O sea, tienen que tener áreas distintas. Como les decía, las materias primas es una bodega y las de producto terminado es otra bodega. Recuérdense que estas prácticas que yo les estoy dando son para plantas de transformación de alimentos. O sea, ya es cuando ya tenemos nuestra materia prima, ya solo lo vamos a transformar. Es de poco a poco, ¿verdad? Pero la que más nos deberíamos de enfocar, si ya estamos haciendo transformación de alimentos, es que sí trate de cumplir con todo eso, por lo menos que sea cerrado, ¿verdad? Y que ahí sea donde más evitemos, porque donde está la crianza de los animales, igual van a ser ambientes abiertos, no van a ser ambientes cerrados, digamos, ¿verdad? Por lo mismo, para que ellos tengan una buena crianza y todo este tipo de cosas. Nosotros hemos tenido plagas de murciélagos. Sí, ajá, es que son distintos. Que era lo que hablábamos, pueden ser que no están considerados plagas, pero si la cantidad sobrepasa lo cotidiano, pues entonces ya se considera una plaga. Bueno, entonces veamos en el ejemplo del manual, lo último que nos quedaba era el control de plagas en las bodegas. Entonces acá dice, el control de plagas debe ser integral y preventivo, contando con los elementos básicos como control de roedores en el perímetro interno y externo de las instalaciones, colocar trampas para roedores, y acá dice, y no cebo dentro de la bodega, eso lo podemos utilizar fuera. Luego, los insecticidas o fumigantes empleados deberán cumplir con las normas de la EPA y las regulaciones específicas del país. Las fumigaciones deberán contar con un programa calendarizado en forma anual, así como una adecuada rotación de los fumigantes para evitar la resistencia de las plagas. Se debe llevar el registro respectivo de cada fumigación, así como de los fumigantes empleados, y guardarse el tiempo necesario para poder tener el historial de la información. Además, la empresa que da el servicio de control de plagas deberá hacer una evaluación mensual de control de calidad para indicar las acciones correctivas o preventivas que se deben tomar. Luego en ya nos habla del traslado de producto terminado en unidades de transportes
que acá decía las unidades deben encontrarse limpias, en buenas condiciones y libres de plagas. Todas las unidades deben estar contempladas en el programa de control de plagas, tanto las propias como las subcontratadas, que eso va con la pregunta que me realizaban hace un ratito. Jamás debe llevarse producto contaminado junto con producto bueno en una misma unidad de transporte. Jamás debe llevarse productos ajenos que puedan provocar contaminación en los productos. No deben usarse las unidades de transporte, tanto las propias como las ajenas, para trasladar productos nocivos o tóxicos como insecticidas, fertilizantes, solventes, combustibles o abonos. Debe evitarse virajes bruscos con las unidades de transporte para no dañar los fardos. Cada vez que se cargue la unidad de transporte debe realizarse una inspección, que es como la auditoría que les mencionaba, de la unidad de transporte para verificar el buen estado de la misma. Los responsables de cada unidad deben estar pendientes de cualquier indicio de contaminación en las unidades y reportarlas inmediatamente si es detectada. Cuando yo estaba en la planta, ¿cómo se le llama eso? Mejora continua, lo que no teníamos todavía para rectificar la inspección era que hay algunas plantas que tienen una parte donde ingresa el contenedor, digamos, y se dispara agua para revisar que no hayan goteras. Entonces, pero eso era un poco más caro, pero estaba dentro de los planes de mejora continua, ya no sé si lo lograron implementar. Entonces, como les digo, esto es un proceso gradual. O sea, primero vamos revisando, ahí sí que solamente visual o por medio de observación, que cumpla con ciertos estándares, hasta que ya vamos automatizando todo el proceso. Luego acá tenemos una serie de vocabulario que se va utilizando acá, ¿verdad? Yo creo que ese manual está bastante completo y por eso pues se los compartí para que ustedes lo puedan utilizar. Y lo que nos toca ver ahora son los HACCP, ¿sí? ¿Alguien ha utilizado o ha implementado esto, HACCP? Puntos críticos de control. Entonces, nuestra base para poder implementar el HACCP son las buenas prácticas de manufactura. Ahorita que nosotros ya tenemos toda esta base, ya podemos entrar al sistema HACCP. Y luego acá tenemos mejora continua, que ya es lo último, ¿verdad? Que por hoy ha sido mucho contenido, o sea, y hoy se van a llevar todos esos formatos de todas maneras se les van a enviar por correo. Entonces voy a terminar con este video para que después podamos ya entrar más de lleno a los puntos críticos de control, que cuando nos referimos a un punto crítico de control, sobre todo en carnes, casi que nuestro punto crítico de control tiene que ser la temperatura. Una industria que tiene muchos puntos críticos de control nos indica a nosotros que no ha implementado bien sus buenas prácticas de manufactura o sus POEs, que son los procedimientos, ¿cómo es la sigla? Estandarizados de saneamiento, ese es un POEs. Entonces los POEs son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que es más o menos como el manual que les enseñé, solo que ya nos dice cómo es el correcto lavado de manos, cómo debe ser en la correcta utilización del uniforme, en cómo debemos de hacer el proceso de limpieza y de higienización de cada área. Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestras BPMs, los POEs, entonces ya pasamos a implementar el HACCP. Entonces, si tenemos bien implementado lo otro, nuestros puntos críticos de control son menos, que no deberían de pasar de 3 o 4 en las industrias. ¿El protocolo completo del HACCP dónde lo conseguimos? Es parte de lo que vamos a ver nosotros también y analizar cada uno de esos 7 principios. Hoy solo es la introducción para que les quede a ustedes ahí como la espinita de investigar un poquito más de eso.